Hola, les voy a hablar sobre un artículo que nos habla sobre el tema de la dualidad y el análisis de la sensibilidad en la programación lineal, ¿no? Justamente nos habla sobre el concepto de la dualidad, ¿no? O nos explica cómo de esta manera un problema de optimización que vendría a ser el primal está asociado a un problema que es el dual, ¿no? Entonces, ¿cómo esto puede proporcionarnos una información adicional? Nos habla también sobre la importancia de la dualidad, ¿no? Entonces, justamente acá destaca el uso de la dualidad, en la cual pues nos va a permitir no solamente resolver un problema original, sino también realizar un análisis de sensibilidad y valorar justamente el impacto de los cambios que pueda haber en los parámetros, ¿no? Nos habla de esta relación primal con el dual y cómo se ha ido esto construyendo, ¿no? Primero nos explica esa gran diferencia entre un problema primal y uno que es el dual. Entonces justamente esto se va a basar en el problema de la minimización en el primal, y lo cual esto va a ir transformándose en problemas de maximización que es el dual o viceversa, ¿no? Entonces también nos habla sobre cuáles van a ser los pasos para poder construir este problema dual. Son tres pasos. El primero es la identificación de las variables y restricciones. Aquí es en el cual el dual va a tener tantas variables como las restricciones en el primal y en el dual, o de manera viceversa, ¿no? Luego, como segundo paso, están los coeficientes en función objetiva del dual, en el cual pues se van a obtener justamente en ese lado derecho las restricciones del primal. Y cuando hablamos como tercer paso, ya se van a dar a cabo los coeficientes de las restricciones del dual, en el cual se van a tomar ya aquí los coeficientes, pero en este caso de la función objetiva del primal, ¿no? Entonces, también nos habla sobre los teoremas, ¿no? Las cuales pues van a ser parte de esta de la dualidad, y nos habla también de el teorema débil de la dualidad, que justamente establece, de acuerdo a la función objetiva primal, siempre que sea mayor o igual al valor de la función objetiva del dual, ¿no? Entonces ambos ahí van a ser factibles. Nos habla sobre el teorema fuerte de la dualidad. Nos dice que si una solución es óptima, entonces existe para el primal, ¿no? Entonces esto también pues existe para el dual, entonces los cuales hay justamente esa semejanza, ¿no? También nos habla sobre una interpretación económica, que justamente acá nos hablan sobre el concepto del precio sombra, ¿no? Entonces nos explica justamente de cómo es ese valor asociado a una unidad adicional de recurso en el contexto de una optimización, ¿no? Y también nos habla de cómo esto se usa, ¿no? Y nos habla sobre un caso práctico que justamente es de la florista, que nos habla ese artículo, entonces de cómo esto pues nos enseña, ¿no? A aplicar el tema de la dualidad y el precio sombra, ¿no? Luego nos habla también sobre el análisis de la sensibilidad, en la cual pues se entiende como aquellos cambios, ¿no? En los parámetros del problema que afectan justamente a la solución óptima, sin alterar en este caso pues la estructura básica del modelo, ¿no? Por ejemplo, pueden ver un caso práctico en las variaciones del lado derecho de aquellas restricciones que tú puedas determinar frente a un problema, y cómo esto se puede evaluar en el impacto de la acción óptima que te pueda dar, ¿no? Entonces también nos habla sobre casos prácticos, en este caso el problema de una florista, donde nos empiezan a hablar sobre la descripción del problema primal, ¿no? Entonces aquí nos hablan sobre la formulación matemática del problema de la florista, que justamente era maximizar el ingreso con los recursos limitados que tenía. Ya como segundo paso, que era la formulación del problema dual, aquí pues ya se explicaba, ¿no? El paso a paso de cómo derivar el dual a partir del primal, ¿no? Y entre ello pues aplicar esos teoremas, ¿no? Ya como tercer paso está la aplicación del teorema de holgura complementario, que este es también otro de los teoremas que existe. Es cómo utilizar pues este teorema para poder verificar la optimabilidad ante la solución del dual, ¿no? Entonces usando justamente este caso del florista, ¿no? Entonces aquí es donde pues se va a analizar justamente esos cambios significativos que pueda haber en el parámetro, o esas diferencias, y cómo de esta manera pues ajustarlas, ¿no? Ya como el último paso, que es la interpretación de los resultados, es justamente esa discusión sobre los precios sombra y su significado en el contexto económico, en la cual pues se está presentando en el caso del florista, que era justamente maximizar sus ingresos, ¿no? Ya como conclusión vamos a ver la importancia de la dualidad, que justamente se ve en el análisis del proceso de optimización, aquellas ventajas del uso, ¿no? De la dualidad, que justamente nos va a permitir obtener información adicional y
realizar un análisis de sensibilidad sin necesidad de estar resolviendo pues un problema desde cero. También aquellas aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces cómo pues la dualidad se utiliza en la economía, en la ingeniería y en otros campos para poder tomar pues decisiones, ¿no? Acerca de nuestros recursos, de nuestra producción. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.